Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer una introducción a R. Este video es para todos aquellos que quieran aprender desde cero o agarrar una buena base de RStudio. Recordar que RStudio es un entorno de desarrollo para lenguaje de programación R, siendo el lenguaje de programación R un lenguaje estadístico para programación. Dicho eso, esto es un RScript. Este RScript directamente es el sistema de trabajo más sencillo de esta plataforma. En primer lugar, nos muestra 4 paneles. A veces viene así, hacia arriba, hacia abajo, pero basta con separarlo. Tenemos, en primer lugar, el script que va a ser directamente el diálogo. Todos los códigos que yo quiera registrar los voy a guardar en el script. Posteriormente, abajo sale lo que es la consola, donde me va a ir arrojando todos los códigos que yo vaya corriendo, más los resultados y lo que yo quiera usar como calculadora. Si yo no tengo necesidad de registrar un código, puedo directamente hacerlo en la consola. A la derecha tengo lo que es el entorno. Acá se van a ir almacenando todos los elementos y datasets que yo requiera, tablas, todo lo que yo le dé un nombre, todo lo que lo asocie a un nombre, todo elemento se va a guardar acá. En inferior van a estar los gráficos, los paquetes, las ayudas, los elementos que tenga dentro de mi directorio de trabajo, etc. Todo va a ir saliendo aquí. Entonces, vamos primero a entender algo simple que es un hashtag o un signo gato que se llama también. Después de este signo gato, todo lo que venga en esta misma línea se va a entender como texto. Por eso todo esto acá está en verde. Acá ya no está en verde el 2 es un código directamente o un número. Voy a correr el 2, run, y me dice que es 2. Voy a seguir corriendo, 2 más 3, 5. Ahora estamos viendo operatorias, suma, resta. Con run yo voy ejecutando los códigos, se ejecuta directamente el código completo, que en este caso está separado por una línea. Cada línea es un código distinto. Existen códigos complejos que tienen muchas líneas, pero directamente al poner run se ejecuta el código completo. ¿En qué vamos? La suma, la resta, vamos con la multiplicación, la división es un slash, multiplicación es un asterisco y el tongo es la potencia. Entonces, 57 dividido en 8, ahí el punto, notar que es un decimal, 4 elevado a 6, 4096. Aparte de esto, puedo seleccionar todo o seleccionar más de un código a la vez y correrlos, se corren todos a la vez. Por otro lado, si yo quiero correr, pero sin apretar Run, puedo apretar Control más Enter. Aprieto Control y con Enter voy corriendo. Control Enter, se corren nuevamente. Si quieren con Shift y las flechas del teclado mover, seleccionar más de alguno, pueden correrlos todos, Control Enter. Bien, a partir de ahora estaré usando indistintamente Run y Control Enter según me convenga más. Pero ya saben cómo correr. Vamos con elementos y palabras. En primer lugar, podemos elegir entre poner igual o esta flecha. Va a tener el mismo efecto. Por ejemplo, si yo pongo X, flecha, 5, se me almacena. ¿Por qué? Porque le di un nombre. Cualquier letra o conjunto de letras, es decir, letra o palabra, y yo le pongo igual o flechita, se me va a almacenar ya en el entorno, porque le estoy contando a R que X toma el valor de 5 y toma el valor 7. X minúscula, y acá es importante, R hace diferencia entre las minúsculas y las mayúsculas, aunque el ojo humano de pronto no haga tal distinción, R sí lo hace y como tal es muy importante estar atento a qué cosas están con mayúscula y qué cosas están definidas con minúscula. No es necesario que sea solo una letra sola, puede ser una palabra. Vamos corriendo. También, algo muy importante, R admite argumentos circulares, es decir, yo puedo almacenar X basándome en el mismo X. Bien,
Eso es muy importante que lo entendamos. Y acá dejo otro elemento, por ejemplo, z, que también para que lo entiendan. Por ejemplo, que valga x más y. Yo voy a correr. X más 1 vale 6, z es x más y, que va a valer 13, porque es 6 más 7, 13. Y si yo afecto nuevamente x, z no se me va a afectar. Fíjense lo que va a pasar con x. 6, yo corro, ahora es 7, pero z sigue valiendo 13. Porque z ya quedó vinculado al valor 13, no está vinculado a x como lo sería en una celda Excel, por ejemplo. Si yo corro nuevamente z, ahí sí se va a afectar nuevamente. Ahora, z está vinculado al valor 14, no a otros elementos. Por otro lado, vamos por ejemplo a ABC igual a 34. Después le puedo preguntar a R cuánto vale ABC. Me dice, vale 34. ¿Qué pasa si le pongo una tilde? Me dice, el objeto no existe, no está encontrado. ¿Por qué? Porque, repito, R es sensible con las faltas de ortografía. Pero sí podemos usar la ayuda de R, que eso es muy importante. Por ejemplo, si yo pongo abeja, no me acuerdo si abeja estaba escrito con mayúscula, minúscula, yo doy unos primeros caracteres y R siempre me va a dar una ayuda, ya sea para elementos, para funciones, para argumentos. R siempre va a arrojar una ayuda y eso es muy útil que lo usemos. Entonces hacemos clic ahí. Abeja, ¿cuánto vale? 76. Ahí está. Como ya vimos acá, los elementos de acá funcionan igual que números, como tal se pueden operar de la misma forma. Se pueden sumar, se pueden multiplicar, se pueden restar, dividir, elevar. Bien, ahí sale x por y, x vale 7 por 7, 49. Y notar que si no le doy un nombre a estas operaciones, directamente me aparecen en la consola y no en el entorno, no se almacenan si es que no están anticipados por una letra o una palabra. Por ejemplo, yo le pongo producto igual y ahí en lugar de darme el valor de este producto, me lo va a almacenar acá, producto, y ahí me entero cuánto puede valer producto, porque vale 49, en lugar de dármelo acá en la consola, porque directamente lo almacené. Por otro lado, los vectores, esta es la primera función que vamos a ver, la función C. Las funciones se escriben con minúscula, entonces función C minúscula. Si yo le quiero preguntar a R cómo funciona cómo opera una función, puedo poner el nombre de la función con un signo de interrogación antes de él y ejecuto el código. Es decir, pongo run o corro control enter. Y acá, primer uso que le damos a este espacio de R, que es la ayuda de las funciones, que es combinar valores dentro de un vector o lista. Entonces, acá siempre me da opciones y me dice que directamente yo pongo, esta es la función genérica, y básicamente la función consiste en rellenar valores para unirlos dentro de un vector. Es decir, si yo le doy los elementos 1, 4, 6 y 7.1, ejecuto esto, R me los arroja completos. Este número de acá no es nada más que una coordenada. Me está diciendo que aquí está el elemento 1 y de ahí para empezar a contar 1, 2, 3, 4. Cuando trabajemos con elementos más grandes, esto va a tener más sentido. Por ahora, no se preocupen mucho de esto. Vector 1. La misma idea de antes. Si yo le doy un nombre a esto, me lo va a almacenar acá. Cosa a tener en consideración, los vectores se pueden operar. Igual que los números, cada vez que yo sume, reste, multiplique, divide o eleve por una constante, se le va a aplicar a todos los elementos del vector. Por ejemplo, el vector 2 es 2 veces el vector 1, ahí me aparece, y efectivamente me duplicó todos los elementos del vector 1. Por otro lado, si yo multiplico vectores, tienen que ser del mismo largo.
multiplico, sumo, resto, divido, elevo, tienen que ser del mismo largo porque esto lo va a hacer término a término. Es decir, el primer término con el primer término van a unirse por esa operación. El segundo con el segundo, tercero con el tercero y así sucesivamente. Por eso sí o sí tienen que tener el mismo largo los vectores y como tal se pueden operar término a término. Entonces, si yo multiplico vector 1 por vector 2, directamente me va a decir 2 por 4. Vamos a almacenarlo en el vector 3 para que veamos su efecto ahí mismo. 2 por 4, 8, 5 por 10, 70, 7 por 14, 98 y 9 por 18, 162. Y repito, esto podría hacerlo con cualquier operación, directamente se va a hacer término a término. Vamos ahora con lo que son palabras. Siempre que yo ingrese una palabra a un elemento, va a ser un argumento o un elemento de tipo carácter. Entonces, todo lo que sean caracteres, que sean palabras que no se correspondan con funciones y que no se correspondan con nombres de elementos, sino que meramente sean palabras, yo las voy a poner entre comillas. Por ejemplo, este vector de nombres. Acá hay una falta de ortografía, es a propósito porque la vamos a corregir de diferentes formas ahora. Veamos lo que es el nombre. Nombres sería un elemento carácter, como ya mencioné, que implica palabras. Y tiene 4 elementos coordenadas del 1 al 4. Bien, algunas cosas. Barrido y remover elementos. Si ya hemos usado mucho esta consola, quiero una consola limpia, puedo barrer. No voy a usar estos elementos, los puedo barrer también. Vamos a eliminar un elemento primero manualmente y después vamos a eliminarlos todos. Función remove. De nuevo, si yo quiero saber cómo uso una función, le puedo pedir ayuda a esto. ¿O qué es esta función? Remover objetos de un entorno específico. Remover objetos desde aquí entonces. Por ejemplo, remove el vector nombres. Si yo ejecuto este código, control enter, se me movió nombres. Bien, supongamos que terminamos de trabajar con esto, eliminemos todo. Eliminamos. No hay vuelta atrás una vez que eliminamos esto, así que tenemos que estar seguros y borramos, listo. Ahí está borrado, podemos partir con un entorno nuevo. Voy a correr de nuevo esto, porque si es que yo pongo, por ejemplo, ahora nombres y lo llamo, me dice nombres no existe. ¿Y por qué no existe? Porque lo borré del entorno, lo borré de la memoria. Como tal, voy a correrlo de nuevo, este código, para que ahora sí poder trabajar con él. Bien, vamos con las que son las... Voy a borrar este código. Vamos con lo que son las coordenadas de vectores. Acá dice que es un carácter con coordenadas del 1 al 4. Coordenada 1, 2, 3, 4. Y con corchete. Con corchete vamos a ver las coordenadas. Entonces, por ejemplo, nombres 3 es Ignacoy, que está mal escrito. 1, 2, 3. Si quiero el elemento 4, va a ser Camila. El elemento 1 sería Catalina. El elemento 2 sería Paul. Bien, Ignacio está mal escrito. Entonces, si bien yo podría haberlo cambiado aquí directamente, Ignacio, no es la idea porque cuando trabajemos con datas grandes, directamente no van a estar definidos así los elementos y yo voy a tener que cambiar los elementos directamente, poder ubicarlos así de simple. Entonces, necesito aprender a usar coordenadas. Nombres, el tercer elemento ya es un elemento, si yo le pregunto a R, nombres 3, me va a decir Ignacio. Es un elemento dentro de nombres. Entonces, yo lo puedo llegar y reemplazar. Nombres 3 es igual a Ignacio. Vean aquí al ejecutar cómo cambia. Ahí está. Si, por ejemplo, me faltó también agregar a Matías, voy a poner acá nombres, coma, Matías, con la función combine. Entonces, dentro del mismo elemento nombres, voy a juntar nombres con Matías. Acá podría haber otro vector o nuevos elementos y ahí se agregó Matías. Bien, para terminar, vamos a almacenar vamos a guardar este RScript en nuestro computador. Esto es un archivo RScript, entonces vamos a ir acá, File, y ponemos Save As,
igual que un archivo común y corriente con los que estamos acostumbrados a trabajar. Yo lo voy a guardar en el escritorio, ya lo tenía guardado, pero le pueden poner un nombre cualquiera. Clase 1, por ejemplo, RStudio, y guardamos. Voy a cerrar acá, cierro esto, no es necesario guardar más cosas, y yo estoy acá, clase 1 RStudio. Próxima vez que quiero trabajar con esto, voy directamente al archivo y lo puedo abrir desde ahí. Y acá estamos entonces, me aparece el código, no siempre me aparece lo que usé la vez pasada, por eso siempre guardar el código es importante. ¿Cómo guardar esto? Se puede almacenar, pero eso es material para un video más avanzado. Bien, recuerden, si es que van a trabajar de nuevo con otras cosas, con otros elementos, borren su entorno, trabajen desde cero con cosas limpias y así no se les van juntando elementos de un trabajo con otro. Y eso es muy importante. Bueno, espero que les haya servido, que estén muy bien. Nos vemos en otro video.